Arquitectura popular, los balcones de entramado de madera de castaño, las dos iglesias parroquiales, el puente romano sobre la garganta buitrera que divide el pueblo en dos y que es uno de los atractivos también del pueblo y que, por cierto, llevamos mucho tiempo de sequía y ayer ya empezó a correr el agua, pero bien en la garganta, y ahora la volvemos a ver como nos gusta a nosotros, corriendo el agua. Destacar también, como ha mencionado también Pilar antes, la escultura de Ángel Duarte. Es un artista internacional de la generación del 57 que nació en Villanueva del Camino y que tenemos el orgullo de tener una de sus esculturas en una de nuestras plazas, que ha sido remodelada recientemente y que cuando vayan al pueblo no pueden dejar de visitar. También destacar a nivel de naturaleza el alcornoque de la Fresneda, que está declarado árbol singular por la Junta de Extremadura y que tiene más de 400 años. Y ha sufrido una serie de remodelaciones o de actuaciones este verano para poder mantenerlo, porque, como decimos, también los años pasan por los árboles.